Y hemos visto cómo en este libro se manifiesta el propósito de Dios, la soberanía de Dios que busca al pecador. Dijimos la última vez que aquí vemos a un Dios soberano, santo, pero a la vez vemos que Dios no está preocupado con la venganza, no es la ocupación primordial de Dios la venganza contra el pecador, sino la gracia para el pecador. Así que vemos que el profeta Jonás, cuando la palabra de Dios vino a él, vimos que él huye de Dios y toma pasaje a Tarsis. Ahora dijimos que no creemos que Jonás haya creído por un minuto que él podía escapar de Dios. Pero cuando vemos todo lo que podemos encontrar de Jonás y todo su récord, lo que la Biblia nos da en la segunda, el libro de las Crónicas de los Reyes, de dónde era él, de su localidad, y vemos lo que está detrás de la escena. Vemos que Jonás era del reino del norte, ¿verdad? El reino del norte que estaba compuesto de las 10 tribus que se habían separado de Israel. Y Jonás era un profeta de ese reino, un profeta de Dios. Y los niniveos, los asirios, eran los enemigos jurados de los israelitas, del reino de Israel. Entonces Jonás, cuando a él se le dice que vaya a predicar el arrepentimiento a Nínive, que lleve la palabra de Dios a Nínive, el prospecto de que Dios pueda conceder el perdón a estas personas, a estos enemigos mortales de Israel, no le parece a Jonás, y él prefiere la muerte. Así es que él se embarca, y me imagino, por lo que podemos leer de entre las líneas, lo que podemos deducir es que la razón que él se embarca es para provocar la ira de Dios. Así es que vemos que una gran tempestad se levanta. Y vemos que los marineros empiezan a invocar a sus dioses falsos. Y empiezan a indagar, empiezan a averiguar acerca de la persona de Jonás. Empiezan a preguntarle de dónde es él, quién es su pueblo, qué es su ocupación. Porque ellos habían echado la suerte y la suerte había caído en Jonás, indicándoles a ellos, como era la costumbre, que Jonás era la razón de esta tempestad. Ahora tenemos que entender algo que es importante en la aplicación de este texto. Es que Dios está obrando, que Dios es el que ha traído la tempestad a este barco, pero es esta tempestad, es esta adversidad el instrumento de Dios para ablandar el corazón de estos hombres. Porque estos marineros, a pesar de que ellos habían oído del Señor, no le servían a Él. Y como veremos al final de nuestro pasaje, ellos terminan sirviéndole a Dios. Terminan temiéndole al Dios de Israel. Entonces es esta tempestad que sirve como el instrumento que Dios usa para capturar sus corazones, para predisponer sus corazones para recibir la palabra de Dios. Es interesante que si no es por esas tempestades que Dios permite,
en nuestras vidas, yo creo que ninguno de nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Son las tempestades que Dios trae a nuestras vidas, que son conmovidas por muy dolorosas que sean. Dios las usa, son el instrumento que nos trae a los pies de Dios. Son los instrumentos, la tempestad, la adversidad, el dolor que Dios trae a nuestras vidas, es el instrumento que nos trae y nos pone de rodillas y nos predispone, nos ablanda el corazón para que de esa manera podamos clamar a Dios. Si no fuera por esas tempestades que Dios trae, si no fuese por esas adversidades que Dios trae a nuestras vidas, que Dios trae a nosotros, no pudiésemos, no pudiéramos, no dijéramos, no hiciéramos por buscar a Dios. Pero son estas cosas que Dios trae. Son estas cosas que Dios trae a nuestras vidas, el instrumento mismo que Dios usa para ablandar nuestros corazones. Así es que vamos a leer de los versículos 15 al 17. Y dice, y tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y en ese momento el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Dios santo, tu palabra es perfecta, pero nuestros corazones son rebeldes. Te pido, Señor, que nos predispongas en esta mañana para abordar, Señor, el arca de la salvación. Que tu palabra siendo predicada, Señor, nos salve y cree en nosotros un corazón nuevo y dispuesto a seguirte y a creer en ti, Señor, en el arrepentimiento genuino, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces aquí vemos, hay 3 cosas rápidamente que quiero simplemente que entendamos el texto. Primero que nada, aquí vemos un gran intercambio. Aquí vemos una ilustración que nos refleja de lo que Cristo, nos refleja el sacrificio de Cristo y lo que ha hecho por nosotros y lo que toma lugar en el Calvario. Porque aquí vemos que estos hombres, porque Jonás es arrojado hacia el mar, pueden ellos ir libres. Así es que uno se sacrifica para que otros vivan. En esencia, de la manera más simple, esto es lo que Cristo ha hecho por el pecador. Eso es la manera más simple, el evangelio de la manera más simple, el intercambio, el justo por el injusto. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios, así es que alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Y nadie puede morir la muerte de otro. A menos que sea Cristo, el perfecto Hijo de Dios, el Dios hombre, que vino a la tierra
por ese propósito. Se llama a Cristo el Cordero de Dios porque en esa cruz Cristo se convirtió en el sacrificio. Siendo sin pecado, Dios lo cargó con los pecados del hombre. Y de esa manera Cristo fue arrojado a las fauces de la muerte, para que todo el que en Él cree, arrepintiéndose de sus pecados, pueda tener el perdón y la vida eterna por medio de Él. Así que vemos que estos hombres, para ser salvos, para poder salvarse, estos marineros que están en este barco en medio de esta tempestad, la única manera que ellos van a poder sobrevivir es si arrojan a Jonás a la mar. Y de esta manera se nos ilustra el gran intercambio, la vida de uno por la de otro. Ahora vemos que la tempestad, escuchen bien, la tempestad representa los problemas de la vida. Pero esta tempestad no es el producto de las fuerzas impersonales del universo. No es el producto de la madre naturaleza, como llamamos. Eso no existe. Hay un Dios soberano que es soberano sobre toda la creación. Él es el que está detrás de esta tempestad. Él es el que está detrás del diagnóstico de cáncer. Él es el que está detrás de la muerte del ser querido. Él es el que está detrás de todas las dolencias. Él es el que está detrás de todas las cosas que nos afligen. Pero tiene un propósito. El apóstol Pablo nos dice que el dolor que Dios trae a nuestras vidas tiene un propósito y hay una razón para él. Lo vemos en Romanos 8. Empezando allá por el versículo 24, Pablo dice que Dios está forjando en nosotros a Cristo. Pablo dice que Dios está forjando en nosotros la persona de Cristo. Hermanos, eso duele. Porque significa que nos está arrancando de nuestra carnalidad. Y cuando ponemos a la carne a morir, duele. Pero también dice Pablo que Dios está cumpliendo su propósito en ello. Entonces sabemos que la tempestad no es el producto de las fuerzas impersonales del universo. Aunque duela, viene del Dios que nos ama, quien tiene el mejor propósito en mente para nosotros. Y podemos entonces de esta manera confiar en Él. Aunque nos duela, aunque nos dé miedo. Pero observen algo muy interesante en el texto, que el temor realmente les invade cuando ellos ven que la tempestad se calma. Es ahí donde el texto nos dice que ellos temieron a Dios. ¿Por qué? Porque habían visto el poder de Dios. Entonces fueron de temerle a la tempestad, que solamente mata el cuerpo, y pasaron a temerle a aquel que tiene el poder de matar el cuerpo y el alma. Pero hay gente, todos nosotros, todos, nos sacudimos y nos dicen que tenemos una enfermedad y es una enfermedad mortal.
Cuando el doctor nos dice, tienes cáncer, ¿verdad? Y nos sacudimos e incluso veo yo a la gente en el internet cuando les comento que el cáncer me regresó, pero yo no les comento porque quiero que tengan lástima de mí. Se los comento porque quiero que entiendan que el problema no es el cáncer. Quiero que entiendan que el cáncer es simplemente un recordatorio más del hecho que estamos enfermos de una enfermedad que es mortal. Y tiene el 100% de mortandad. Y es el pecado y tiene el poder de destruir esta vida y la que sigue. Pero el problema no es el cáncer. El problema es el Dios que trae el cáncer. El Dios que tiene el poder sobre la muerte, que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma. Pero eso nos demuestra cuán alejados estamos del entendimiento. Porque nos asustamos con el cáncer, ¿verdad? Como si el cáncer fuera algo. Así estaban estos marineros, estaban asustados con la tormenta. Pero cuando se dieron cuenta que había un Dios detrás de esta tormenta, entonces pasaron de temer a la tormenta a temerle al Dios que controla la tormenta. Vemos esto otra vez tomar lugar cuando ese Dios desciende a la tierra en la forma de un bebé y crece. Y cuando tiene más o menos unos 30 y tantos años, también se lanza a la mar con un grupo de hombres. Y el Evangelio nos dice que estando en el medio del mar se levanta una gran tempestad, pero él está dormido en el barco, pero los otros que estaban con él, los otros marineros, empiezan a atemorizarse y empiezan a temer y le dicen: Señor, despierta, que no ves que nos hundimos. Y el texto nos dice que él se levanta inmediatamente y reprende la tempestad. Y nos dice que entonces ellos estaban llenos de temor. Porque de repente se dieron cuenta que estaban en la presencia de uno para el cual no existe categoría alguna. Estaban en presencia del Dios vivo, encarnado y santo. Tanto fue la impresión que dicen: ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Él es el Dios vivo. Este mismo Dios que controla esta tempestad. Así que aquí vemos la furia justa de Dios y la gracia de Dios para con el pecador. Dios había traído esta tempestad no para cobrar venganza, pero para que fuese su instrumento para fomentar, escuchen bien, el arrepentimiento. La pregunta que yo les hago: ¿ha traído Dios alguna tempestad a su vida? Y si la ha traído, ¿les ha servido como les sirvió a estos hombres?
que se arrepintieron y temieron a Dios. O somos de aquellos que pasamos por una adversidad y Dios nos libra, y por otra adversidad y Dios nos libra, y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y pasamos por el dolor y no aprendemos absolutamente nada, seguimos los mismos diablos rebeldes. Es algo interesante cuando Dios te recuerda de tu mortalidad siendo predicador, porque de repente te das cuenta que no tienes tiempo para estar contumeriando a nadie, que el asunto es de eternidad, de vida o muerte. ¿Qué es lo que tiene que pasar, verdad, para que nos arrepintamos? Esa es la pregunta. Ahora vemos que Jesús hizo referencia a Jonás. Cuando los fariseos vinieron y le acusaron, Mateo 12, le acusaron, tú sanas por el poder de Beelzebú, ¿verdad? Porque no estaban dispuestos a aceptar, no estaban dispuestos a admitir que Él es Dios y que Él era el Mesías. Así que le acusan de sanar por el poder de Beelzebú. Y el Señor les dice, bueno, si yo sano por el poder de Beelzebú, ¿por cuál poder ustedes sanan? Y les empieza a advertir que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no se perdona. Entonces ellos le responden y le dicen, Maestro, Mateo 12, 38 al 41, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Acaba de estar, el problema, escuchen bien, el hombre ha estado sanando mudos, cojos, endemoniados. Si leen el contexto lo van a ver. Y todavía tienen el valor de pedirle una señal. Y hay algo muy interesante que se destaca en este texto. Porque aquí el Señor Jesús en el versículo 39 habla de una generación perversa. ¿Por qué? Porque son duros del corazón. Porque están viendo los milagros y aún así no se arrepienten. Y ese es el tiempo en el cual vivimos ahora en día. Vivimos en medio de una generación perversa. Así es que yo le dice, Maestro, danos una señal. Porque lo que has hecho no es suficiente, ¿verdad? Es la implicación. Pero respondiendo Jesús les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal. Ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Y el Señor pasa a explicar lo que quiere decir. Porque como Jonás estuvo en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así de esta misma manera estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Verdad? Aquí vemos, pasando simplemente por aquí, la continuidad del texto. Cómo se vincula el Nuevo y el Antiguo Testamento, todos formando una silueta, un cuadro del Señor Jesucristo. Como sus mismas palabras nos declaran en Juan 5:39, cuando les dice, ustedes estudian las Escrituras con diligencia porque en ellas ustedes piensan que tienen la vida.
pero ellas son las que dan testimonio de mí. Hablan de mí y aún así no vienen a mí para que yo les dé vida. Una generación más sensata era la de esos marineros, ¿no? Que vieron la tempestad, no necesitaron mucho y se arrepintieron. En comparación, muchas veces la gente más dura de alcanzar es la gente que está sentada en las iglesias. El Señor dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad que algo más grande que Jonás está aquí. Cuando vemos la dureza de este mundo, ahora en día, más que nunca, debemos recordar las palabras de Jesús acerca de los últimos tiempos. Escuchen, y voy a cerrar con esto. Mateo 24, 11 al 13 dice, y en aquellos días se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, ¿verdad? La internet está culminada, está, como dicen en mi país, hundida, llena de predictores, de falsos profetas, de los que declaran y reclaman, aquellos que amarran al diablo y bueno, manda el regalo y Dios le concederá la sanación y bueno, ¿verdad? Todos los hemos visto en la televisión, ¿verdad? Plante la semilla, mande el regalo, ¿verdad? 10 años atrás eran 3 deseos por 100, pero él se murió ya, así que no sé si salió ya otro que pidiera menos, pero bueno, se levantarán muchos y engañarán a muchos. Ahora escuchen bien, esto es lo importante. Y debido al aumento de la maldad, escuchen bien, debido al aumento de la maldad, de la perversión, el amor de muchos se enfriará. Esto se ve reflejado ahora en día en la influencia que los teléfonos celulares tienen sobre las personas en la iglesia. Si los hombres fueran honestos cuando se les preguntan, nos daríamos cuenta, me atrevo a decir que quizás el 70% de los que llaman cristianos en las iglesias están adictos a la pornografía. Pero todos van para el cielo porque han aceptado a Cristo en el corazón. Les digo que cuando Dios te recuerda de la mortalidad, se te quitan las ganas de complacer al hombre como predicador, porque te recuerdas que vas a entrar y vas a dar cuentas muy pronto a Cristo de lo que has hecho con tu vida y tu ministerio. No tengo tiempo para perder. Si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Aunque estemos aquí. Pero lo importante es que Dios ha abierto las puertas de par en par de la salvación para que entremos. Lo importante es que Cristo murió y resucitó de entre los muertos para que todo el que cree en Él y se arrepiente de sus pecados, por medio de Él pueda obtener el perdón y la vida eterna. Y un corazón nuevo, para que de esa manera podamos seguir perseverando en esta vida
hasta que Él venga o nos mande a traer. Esa es la simplicidad del Evangelio. Es simple, pero es inmensamente profundo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. No regresará a ti vacía. Amén.